La Procuraduría Agraria es una institución de servicio social, a cuyo cargo está la defensa de los derechos individuales y colectivos de ejidatarios, comuneros, sucesores, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, posesionarios, colonos, nacionaleros y campesinos en general. En su carácter de defensora de los derechos en materia agraria, la Procuraduría Agraria ofrece en forma gratuita los siguientes servicios: asesoría y representación ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales en las controversias relativas a los derechos agrarios individuales o colectivos. Orientación respecto a la asignación, delimitación y destino de las tierras ejidales y comunales con el objeto de regularizar y titular los derechos agrarios. Asesoría sobre el tipo de organización económica más conveniente. Orientación en la organización de la vida interna de los ejidos o comunidades. La conciliación entre los sujetos agrarios como medio para resolver los conflictos derivados de la tenencia de la tierra, de conformidad con la legislación agraria aplicable. Realiza gestiones a nombre de los sujetos agrarios ante instituciones públicas competentes para obtener informes y documentos que acrediten sus derechos, así como las autorizaciones necesarias para la explotación o aprovechamiento con tierras, bosques, aguas o cualquier otro recurso propiedad de su ejido o comunidad. Atención a las quejas presentadas en contra de cualquier autoridad o servidor público con motivo de las violaciones de los derechos agrarios. Atención a las denuncias presentadas por presuntas irregularidades cometidas por el Comisariado o Consejo de Vigilancia de Ejidos o Comunidades, en ejercicio de sus funciones, así como aquellas en contra de terceros en perjuicio de los derechos de los sujetos agrarios. Inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia agraria, e investigar y denunciar ante la autoridad competente la existencia de propiedades en extensiones de tierra mayores a las permitidas por la ley. Pero entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir si se quiere presentar una solicitud ante la Procuraduría Agraria? Los campesinos y los núcleos agrarios pueden presentar sus solicitudes en cualquier oficina de la Procuraduría Agraria, de preferencia la más cercana a su domicilio. La solicitud se puede hacer de forma verbal o escrita por el interesado, los familiares o un representante. Si se hace verbalmente, un visitador o un abogado agrario de la Procuraduría le escribe y le pide al solicitante que la firme o le ponga su huella digital. Toda la información queda inscrita en un documento llamado formato único de trámite. De ser posible, el solicitante debe presentar cualquier prueba que respalde su denuncia, queja o problema. Una vez obtenida la solicitud, la Procuraduría Agraria analiza las afirmaciones o inconformidades expuestas por el solicitante, así como los elementos de prueba respectivos, y si lo considera conveniente, podrá solicitar a las instancias correspondientes la información necesaria para resolver lo que en derecho proceda. Si al analizar la solicitud y las pruebas aportadas se concluye que se trata de un asunto en el que no se tiene competencia legal para intervenir, la Procuraduría Agraria emitirá acuerdo de improcedencia, ya sea por el procurador agrario o por el funcionario en quien se delegue esta facultad, orientando y asesorando al solicitante respecto a las acciones que deberá ejercitar ante la institución que corresponda. Una vez obtenidos los datos necesarios para iniciar el trámite, cuando el visitador o abogado agrario que atiende la solicitud tiene los elementos necesarios para iniciar los trámites, se realizarán las acciones pertinentes. Si del análisis se advierte violación a los derechos de los sujetos agrarios, el jefe de departamento o subdelegado jurídico solicitará a la autoridad o servidor público señalado como responsable que rinda un informe pormenorizado de su actuación en relación con el asunto. Este informe debe rendirse a la Procuraduría en un término de 15 días hábiles. Se solicitará de igual forma al comisariado o consejo de vigilancia o bien a un tercero, en contra de quien se formule la denuncia, por sus actos que sean violatorios de la legislación agraria en perjuicio del solicitante. Una vez realizado lo anterior, si la autoridad o servidor público señalado como responsable incurre en omisión o no funda y motiva su actuación, el procurador agrario la instará para que subsane las violaciones cometidas y restituya al quejoso en el ejercicio y goce de sus derechos. De no cumplir con ello, en los 30 días siguientes a su notificación, emitirá la recomendación correspondiente, para que realice las actuaciones respectivas en el término de 15 días hábiles. En caso de no aceptarla, la Procuraduría podrá hacerla pública.
La Procuraduría Agraria debe llevar el seguimiento de las recomendaciones hasta comprobar que todas han sido cumplidas. Cuando la violación haya sido cometida por servidores públicos de la institución, el procurador agrario o el subprocurador general emitirán instrucciones para que en un plazo de 30 días subsanen las irregularidades cometidas sin perjuicio del procedimiento de responsabilidad que pudiera instaurarse, y de no hacerlo, se procederá a dar cuenta a la Contraloría Interna para la aplicación de las sanciones que procedan. Para el caso de que la violación a los derechos agrarios haya sido cometida por el comisariado o comité de vigilancia o por terceros, la Procuraduría Agraria analizará los elementos de prueba con que cuente y, de resultar procedente, formulará la denuncia penal o administrativa, que el denunciante presentará ante la autoridad competente. La Procuraduría Agraria aplicará el mismo procedimiento en la relativa a las denuncias de excedentes de propiedad rural, y si del análisis de los elementos de prueba se advierte la presunción de excedentes de propiedad privada, el procurador emitirá la opinión respectiva y turnará el expediente a la autoridad estatal competente para que proceda al fraccionamiento y enajenación de los mismos. Existen varias autoridades dentro de esta institución de servicio social. La primera de ellas es el Procurador Agrario, que es nombrado y removido libremente por el Presidente de la República según lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Agraria, y debe reunir los siguientes requisitos: ser mexicano, mayor de edad, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con experiencia mínima de 5 años en cuestiones agrarias, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal, según lo dispuesto en el artículo 140 del mismo cuerpo legal. Sus atribuciones son actuar en representación legal de la dependencia, dirigirla y coordinarla, nombrar y remover al personal de la institución, señalar funciones y responsabilidades y remuneraciones, proponer su presupuesto y delegar facultades en las demás que se señalen, según lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Agraria. La siguiente autoridad es el Subprocurador General, que es nombrado y removido libremente por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de la Reforma Agraria, según lo dispuesto en el artículo 143 de la LA. Debe reunir los siguientes requisitos: ser mexicano, mayor de edad, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con una práctica profesional mínima de 2 años al día de su designación y cédula profesional de licenciado en Derecho con la misma antigüedad, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal, según el artículo 141 de la Ley Agraria. Sus atribuciones son dirigir las funciones de sus respectivas áreas de responsabilidad de conformidad con el reglamento interior. De este le sigue el Secretario General, que también es nombrado y removido libremente por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de la Reforma Agraria. Los requisitos a cumplir son los mismos que el Subprocurador, salvo el de la cédula y experiencia profesional. Las atribuciones que le corresponden son llevar a cabo las tareas administrativas de la institución y coordinar las oficinas de la dependencia de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Procurador. Esto viene reglamentado en el artículo 145 de la Ley Agraria. También existe la figura de los visitadores especiales. Estos podrán ser regionales o estatales y tendrán a su cargo la atención de asuntos que por su importancia se les encomienda expresamente, en los que tendrán la representación del procurador, pudiendo realizar las visitas que estimen convenientes para lograr el conocimiento directo de los hechos relacionados con las actividades, funciones o procedimientos que tengan asignados. Otra figura existente es la del Consejo Consultivo, que se constituye como un órgano de opinión y de consulta de la propia Procuraduría, integrado con representantes honorarios de los sectores público, social o privado, en un máximo de 20 miembros, para los asuntos que se estimen esenciales para la institución o para el propio procurador. Y por último, el Cuerpo de Servicios Periciales. Está integrado por los expertos de las distintas disciplinas profesionales y técnicas que requiera la Procuraduría y tiene a su cargo la realización de los estudios, peritajes, consultas y dictámenes que le sean requeridos por la propia dependencia. Tribunales Agrarios. El 28 de noviembre de 1911, por medio del Plan de Ayala, se señala en el artículo 6 que al triunfo de la Revolución se habrían de establecer tribunales especializados. Más de 80 años transcurrieron para que esto se materializara. El artículo 27 constitucional, en su fracción 19ª, establece lo siguiente. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria.
con objeto de garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos, y en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores, o en los recesos de esta por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la Procuración de Justicia Agraria. Los tribunales agrarios se componen de el Tribunal Superior Agrario, el cual se integra por 5 magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá. La sede de este se encontrará en Ciudad de México. Artículo 8. Son atribuciones del Tribunal Superior Agrario, fracción primera, fijar el número y límite territorial de los distritos en que se divide el territorio de la República para los efectos de esta ley. Segunda, establecer el número y sede de los tribunales unitarios que existirán en cada uno de los distritos. Las determinaciones de esta naturaleza se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Además, cuando se estime conveniente, podrá autorizar a los tribunales para que administren justicia en los lugares y conforme al programa que previamente se establezca. Tercera, resolver sobre la renuncia de los magistrados y concederles licencias hasta por un mes con goce de sueldo, siempre que exista causa justificada y no se perjudique el funcionamiento del tribunal, y hasta por 3 meses sin goce de sueldo. En casos excepcionales, el Tribunal Superior podrá otorgar licencias sin goce de sueldo por plazos mayores. Cuarta, determinar cuándo el supernumerario del Tribunal Superior deba suplir la ausencia de algún magistrado y, por lo que toca a los tribunales unitarios, cuál de los supernumerarios suplirá al magistrado ausente. En los casos en que la ausencia no exceda de 15 días, el Tribunal Superior podrá autorizar para que lo supla el secretario de acuerdos adscrito al tribunal unitario del que se trate. Quinta, elegir al presidente del Tribunal Superior de entre los magistrados que lo forman y determinar las responsabilidades en que incurran el desempeño de su cargo. Sexta, fijar y cambiar la adscripción de los magistrados de los tribunales unitarios. Séptima, nombrar los secretarios, actuarios y peritos de los tribunales agrarios, cesarlos, suspenderlos de sus funciones, aceptar sus renuncias, cambiarlos de adscripción y resolver todas las cuestiones que se relacionen con dichos nombramientos, así como concederles licencias en los términos de las disposiciones legales aplicables, previa opinión en su caso del magistrado a que se encuentren adscritos. Novena, aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos. Décima, aprobar el reglamento interior de los tribunales agrarios, así como los demás reglamentos y disposiciones necesarias para su buen funcionamiento. Onceava, las demás atribuciones que le confieran esta y otras leyes. Los tribunales unitarios agrarios. El Tribunal Superior tendrá su sede en el Distrito Federal. Los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado numerario. Habrá magistrados supernumerarios quienes suplirán las ausencias de los titulares, uno para el Tribunal Superior y el número que disponga el reglamento para los tribunales unitarios.